antimicrobianos, bajo condiciones de laboratorio específica y estandarizada. ¿Y qué es una concentración mínima inhibidora? Es la menor concentración de una gama de soluciones de antibióticos que provoca una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. ¿Y en qué es un antibiótico? Un antibiótico son sustancias químicas producidas por organismos vivientes o sintetizados en el laboratorio, capaces de inhibir pequeñas cantidades de procesos vitales de microorganismos, destruyendo e impidiendo su desarrollo y producción. Siguiente. Cris. Bueno, entonces ya sabiendo esos conceptos, vamos a decir hablar sobre el método de difusión en disco de difusión o tamaño, también llamado Kirby-Baer. Entonces, este es un método cualitativo que se va a caracterizar por ser fácilmente estandarizable y que está indicado para microorganismos no existentes de crecimiento rápido. Es la inhibición o resistencia de los microorganismos enfrentándolos con medicamentos que se encuentran impregnados en los pequeños discos. Este es empleado más que nada para determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico. Este método comprende lo que se denomina un antimiograma o prueba de susceptibilidad bacteriana frente a drogas específicas. Siguiente. Ya teniendo el concepto, también acá se va a dividir en categorías de interpretación, que vamos a tener las sensibles, intermedios y resistentes. ¿Y qué son las sensibles? Ahí vamos a ver los microorganismos presentan un gran área de inhibición causal por el fármaco. También en el intermedio se presenta un área de inhibición más reducido, como las resistentes, se presenta muy poco o casi nada. Siguiente, Cris. Como puedo observar en este cuadrito, vamos a ver las susceptibilidades in vitro de aislamiento. Como pueden ver ahí, vamos a ver algunos microbianos que son sensibles, intermedios y resistentes, como la ampicilina, la sulfaminicina, el cloramicina cola, la trequisina. Este es un cuadro ya estandarizado que con eso nos tenemos que guiar para poder interpretar cuáles son sensibles, intermedios y resistentes. Pasa, por favor. Y sí. Gracias. Entonces, hay otros métodos también, como la difusión en caldo, método de Estes y método automatizado. Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Y qué es una dilución de caldo? Es el método de difusión en caldo. Se basa en casi todos los métodos utilizados en la actualidad. Se coloca una concentración como descrimiento de agentes antimicrobianos, generando una dilución de 1,2 en un tubo de caldo, cultivando y sostendrá el desarrollo del microorganismo, del microbio. Estos procedimientos iniciales están realizados en tubos de ensayos en grandes con volúmenes de caldo por lo menos de 1 mililitro. ¿Y qué es el método de test? Esto va a consistir en aplicar sobre todo un método de cultivo, en el cual el organismo a ensayar son tiras que se van a llevar incluidas una gradiente de concentración de un determinado ATP. ¿Y qué es un método automatizado? Este método se va a basar en microdiluciones de sobre microtubos, en el crecimiento bacteriano que se va a observar por la turbidez o fluorescencia de los microtubos, útil para examinar una gran cantidad de las muestras. Siguiente. Ahora, ya empezando con nuestro laboratorio, vamos a ver acá algunos materiales. Vamos a usar el cultivo del Staphylococcus aureus y la Escherichia coli. Vamos a encontrar el disco de antimiograma para gram positivos y gram negativos. Y vamos a usar las placas Petri con alga nutritivo. Bueno, siguiente, por favor. ¿Cómo se va a hacer este procedimiento? Primero se va a sembrar con un hisopo estéril en la superficie de las placas en cada cepa. Como pueden observar, una placa Petri y con el hisopo lo vamos poniendo. Segundo, 2. Asépticamente coloca con las pinzas en los discos antimiogramas de cada placa. Y 3. Vamos a incubar por 24 horas a 37 grados Celsius. Siguiente, Cris.
Teniendo como resultados. Más que nada vamos a ver acá los resultados de la sensibilidad serán interpretados de acuerdo a las tablas del NSCL que definen las tres categorías, resistentes, intermedios e insensibles, como el cuadro anterior. Para que los resultados del antimeograma de disco sean realmente confiables, es importante, además, saber los aspectos técnicos e introducir un control de calidad interno. Y ahora, por las anteriores consideraciones, una cepa de control Staphylococcus aureus y muchos sensibles deben probarse con un conjunto de discos para gérmenes positivos y una cepa muy sensibles en el Escherichia coli, con el conjunto de discos para microorganismos de gran negativos. Siguiente, Cris. Bueno, el cambio en el Staphylococcus aureus, vamos a ver cómo, ¿no? Son producidos de la beta-lactalasa, que resultan sensibles a la penicilina y prueba de sensibilidad, en las pruebas de sensibilidad. El Escherichia coli es un anaeróbico facultativo, pero al enterrarse, al ser cultivado, está en un medio anaeróbico estricto. ¿Qué quiere decir? Que no se va a desarrollar. Pero aún así es un agar nulo al crecimiento. Y el agar nutritivo, cambia acá es lo contrario. Acá en los cultivos contiene agar como minerales, glucosas y otros. Se encuentran acá todos los crecimientos. Se va a encontrar crecimiento en todos los cultivos. Siguiente, Cris. Bueno, ya como sabemos, justo también tenemos que saber la curva metabólica de crecimiento del microbiano. Como pueden observar en la imagen, es la curva de crecimiento bacteriano. Se va a dividir por fases. Como pueden observar, la primera fase es la fase de latencia. Y la segunda, la fase logarítmica o experimental. La tercera, la estacionaria. Y la cuarta, la muerte o declive. Pero, ¿qué refiere cada una de ellas? La fase de latencia es la expresión de un periodo de adaptación inicial del crecimiento. Acá más que nada se va a dividir en dos, que va a ser inóculo y composición del medio en el que se va a inocular. En el óculo va a haber de estados fisiológicos, fase de crecimiento y tamaño del tipo de microorganismo. También la composición del medio en el que se va a inocular va a haber las condiciones fisioquímicas del medio. Cambio en el 2, en lo que es la fase 2, el logarítmico exponencial. Acá lo que vamos a ver es la fase donde las células crecen exponencialmente a una velocidad que están influenciadas por las condiciones ambientales, como la temperatura, la composición del medio de cultivo y en otras. La tercera es la fase estacionaria. Acá vamos a ver las células dejan de reproducirse. El crecimiento es cero. Produce la estimulación, la biosíntesis del metabolismo, es el tamaño del viable, baja aunque el número de microorganismos totales pueden permanecer constantes. Y la fase de declive o muerte, como su nombre dice, representa el fin del crecimiento. Está influido por el agotamiento en sustrato y acumulación de inhibidor. La siguiente, Cris. Pero también tenemos que tener en cuenta la siguiente, Cris. Ya. Debemos tener en cuenta la temperatura óptima del crecimiento del microbiano. Esto acá se va a dividir en una temperatura mínima, óptima y temperatura umbral máxima. ¿Qué quiere decir una temperatura mínima? Que acá no va a haber crecimiento. En la temperatura óptima va a haber reacciones enzimáticas que tienen mayor velocidad, pero en la temperatura máxima va a haber una neutralización de proteína y lisis de la célula, muerte de la célula. Eso es todo. Siguiente, Cris. Bueno. Muy bien. Muy bien, Jocelyn. Está muy bonito esa de la curva de crecimiento. A ver, hacemos desde el inicio de la diapositiva. ¿Quién la está pasando? Cris. Un favorcito. ¿Puedes pasarlo desde el inicio? Muy bien. Está muy bien tu exposición, de repente recalcar un poquito, ¿no? Ahí nomás quiero. A ver, bueno, antibiótico ya está muy bien. Ahí está bien, no tan atrás, muy bien. A ver, chicos, siempre les he dicho que la finalidad de microbiología es aislar gérmenes, ver qué tipo de germen está causando la patogenia a este paciente.
Por lo tanto, nosotros después de haber hecho ya nuestro diagnóstico, que hemos puesto lógicamente, todos los medios selectivos, altamente diferenciales, bioquímicos, ya lo hemos determinado. La parte serológica es la tercera parte, si en caso se puede hacer a buena hora, ¿no? Como los gérmenes más comunes, la salmonela, la shigella, ¿no? Lo que es la Escherichia coli, también cuando ha creado problemas, el corinebacterium, la difteria, la neumonía, ¿no? Que son las bacterias que traen epidemias, ¿no? El cólera, ¿no? También el cólera, en un tiempo tuvimos pandemias del cólera, ¿no? En la que, eso era, no tanto como al coronavirus, pero sí fue una cosa seria también, ¿no? Que se esperaba hace 2 años un nuevo rebrote, pero fíjense que el Dios es del mundo, por eso es que no nos dio. Bueno, lo cierto que nosotros ya hilado la bacteria tenemos que ver, en primer lugar, qué tipo de germen es para poder yo tratar de ver, sobre todo con un GRAM, ¿no? Porque yo al ojímetro yo no puedo determinar si esta colonia es una colonia, es una colonia de estafilococo, si es una colonia de estreptococo, o si es una colonia de neumococo, no lo sé, o si es una enterobacteria, a pesar de que el espécimen puede ser a nivel del pulmón, pero si es un anciano, lo más probable es que sea por neumococo o alguna enterobacteria, ¿no? Entonces, para eso yo primero lo tengo que llevar a un GRAM, ¿no es cierto? Que ya lo sabemos cómo se hace. ¿Cómo se hace un GRAM? A ver, Wendy Helen, ¿cómo se hace un GRAM? A ver, por favor, prende tu micrófono. Helen, ¿estás por ahí? Helen. Hola. Pedrito, ¿Helen no está? Doctora, a ver, aquí yo veo en los asistentes, Wendy Helen, bueno, sí aparece como asistente, pero no contesta. Voy a enviarle un mensaje por interno, a ver qué me Por dice. favor. La forma yo de comprobar su asistencia no es solamente que me pongan esto, porque yo Sí. lo envío con Excel. Doctora, sí. Doctora, yo voy a sí, preguntar. doctorita, sí está Wendy, pero dice su audio. Parece que no funciona. Oh, ya. Porque me acaba de responder ahorita, justo ahorita me acaba de responder, entonces sí, así ha escuchado. Oh, ya, Wendy, Sí, ya. a ver Muy qué me bien, dice. vamos a ver. A ver. Sí, Ya. sí, doctora. Ya estaba enojando, Pedro. Un mensaje. Ya, no importa. A ver, ya sí, estas cosas van a pasar, pues ahora en esta época, ¿no? De que estamos unos con el celular, otros que han podido comprar una laptop, nada estaba previsto. Así que, nada, Wendy, no te asustes. Muy bien. A ver, Amalia Caroline. Hola, buenas tardes, Amalia. Cuéntame, ¿cómo se hace un GRAM? ¿Cómo se hace un GRAM? La coloración GRAM. Sí, ¿cuál es el procedimiento del GRAM? Ya sabes que el GRAM, pues, lógicamente tiene mucha relevancia, ¿no? Ustedes lo tienen que tener en la mente, cómo se hace un GRAM. Porque si no, ¿cómo van a hacer en el serum? Entonces, ¿cómo se hace un GRAM? Que lo hemos hablado hasta el cansancio el miércoles. Claro. Primero, el GRAM es un método de manera rápida, simple, para poder diferenciar bacterias, ya sean GRAM positivas, GRAM negativas, y se usa utilizando, la tinción es diferencial. ¿Por qué? Porque se usa más de 2 reactivos. Claro, y justo el GRAM tiene 4 reactivos. El primero sería el cristal violeta. Luego el segundo, cristal violeta es para intensificar el color. El segundo sería el Lugol, que se usa como un mordiente para que pueda formar con el cristal violeta pueda formar un compuesto y poder, en el caso de las GRAM positivas, este compuesto seguiría permanente por más que se le llegue a decolorar. El otro sería el decolorante, que se usaría el alcohol acetona para poder decolorar. Y el último, la safranina. Ya. En el caso del procedimiento,
Primero se realiza el frotis, una capa delgada en el portaobjetos de la bacteria que queremos investigar si es positiva o negativa para poder diferenciarla. Luego, bueno, el primer elemento, el primer reactivo que debemos poner es el cristal violeta y lo debemos poner durante máximo 1 minuto. Luego este colorante se llega a lavar de manera ligera, no lavar, echar un chorro de agua de manera suave a la muestra. Bueno, el siguiente sería el Lugol, para que pueda penetrar un poco más el colorante, para que no se pueda salir. Y también se le deja máximo 1 minuto. Luego también se procede a lavar, a echarle un chorro de agua para quitarle un poco el exceso de Lugol. Por último, el tercer paso, toca la decoloración, que sería con el alcohol acetona. En este caso, bueno, las gram positivas serían las afectadas, porque el fundamento de esto es que entre las gram positivas y las gram negativas, la diferencia más notoria en el microscopio sería su pared celular, que contiene, la gram positiva contiene gran cantidad de péptido glucano en su pared celular, o también llamado mureína, mientras que la gram positiva tiene una finísima capa de glucano, péptido glucano. En el caso de la decoloración con el alcohol acetona, bueno, ahí en las gram negativas, ahí se iría el color. ¿Por qué sería el color violeta? Porque tiene muy poca cantidad de péptido glucano, y justo el péptido glucano se penetra bastante con el cristal violeta y más todavía con el Lugol. Y por último, la safranina. La safranina es como tipo un colorante también, de color rojo. Y justo las gram negativas, en su estructura celular, tienen 2 membranas, una citoplasmática y otra externa. La externa es un poco más... ¿qué comprendería la externa? Comprendería ciertos lípidos, lipopolisacáridos, y justo tenemos el lípido A, el cual expresaría la patogenicidad de las gram negativas. Es por esto mismo que la mayor cantidad de gram negativas son son bacterias infecciosas. Y ya bueno, es por esto que al ser decoloradas las gram negativas y luego colocarles el colorante safranina, llegan a tener un tipo color medio rojo o rosado. Y bueno, las gram positivas, como tienen una gran cantidad de péptido glucano, siguen conservando casi el mismo color violeta o azul violáceo, algo así. Algo así era todo como un pequeño resumen acerca de todo este método gram para poder diferenciar positivas y negativas. Perfecto, lo has hecho perfecto. Me ha gustado. Habla un poquito más y has hecho tu exposición completa. Muy bien. Ese es muy importante. Mire, yo creo que repitiendo a veces las cosas uno aprende más, ¿no? Entonces ya ustedes no se van a olvidar por ningún motivo de que una coloración de gram es una coloración compuesta, efectivamente, con su violeta, con su Lugol, con su alcohol acetona y con su safranina, que es el contraste. Entonces eso ya se lo van a llevar de por vida ya. ¿Qué es un gram? Ya saben lo que es. Entonces ya ustedes en su serum, cuando vayan ahí, porque ahora los mandan a los quintos infiernos, los mandan a los pobres, entonces ya ustedes van a hacer un gram y van a saber más o menos qué germen van a ingresar. Entonces, ese es bueno. Pero ¿a qué estábamos acotando el gram? ¿Por qué? Porque lógicamente no es lo mismo una bacteria gram positiva y una gram negativa. Tiene bastante repercusión, ¿no es cierto? De hecho, que los gram positivos no es que no sean menos patógenos, son patógenos también, pero va a depender mucho de de su resistencia también, ¿no? Porque muchos de los gérmenes hoy han mutado con tanta, desgraciadamente nuestros pacientes son pues pacientes que se automedican, son pacientes que creen que una diarrea hay que darle una sulfa, o una diarrea hay que darle cipro,
¿no? Entonces se automedican, que tengo tos, que tengo rinorrea, como ahora, ¿no? Todo el mundo se ha metido claritromicina, se ha metido lo que han podido en su desesperación. Esto ocasiona, lógicamente, la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de germen que hay. No es lo mismo de un germen que ya se ha recirculado permanentemente en el ambiente que otro que recién es joven y todavía está emergiendo. No es lo mismo. Pero si consideramos cuáles son los más patógenos y no de mayor gravedad son los gram negativos, a eso les tenemos un poco de miedo, porque esos se vuelven rápidamente resistentes, ¿no? Ahí intervienen lógicamente los bacteriófagos, la resistencia, ¿no? Todo lo que, los elementos que después vamos a hablar de, seguramente de qué es la resistencia antibiótica en algún momento, pero eso ayuda a la persistencia y a la prevalencia de los gérmenes, tanto gram positivos como gram negativos. Ahora, la coloración de gram nos orienta a qué tipo de antibiograma vamos a emplear. No estoy viendo la pantalla, no sé si es mi... Ahí está, ahora sí. ¿No? Entonces, es la cuestión de elegir al antibiótico para que este germen nos ayude. Y lo que quiero que siempre se lleve en mente, el antibiograma es una ayuda diagnóstica, es in vitro. En el organismo in vivo es otra cosa. Entonces nosotros no podemos, esto es una orientación más que nada, ¿no? Para que nosotros podamos elegir un antibiótico si es un germen resistente. Entonces, lógicamente va a depender, como le digo, del tipo de germen que estamos frente a, que está creando una patología, ¿no? Para poder decidir. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De tratar de ver qué antibiótico voy a utilizar en este paciente que le está ocasionando una enfermedad, una patogenia. El que sigue, por favor. La otra diapositiva, por favor, ¿quién lo está moviendo? Oh, hola. Cristina, siguiente. No lo veo. ¿Ustedes lo están viendo? Voy a compartir de nuevo. A ver, por favor, porque no lo estoy viendo bien. Estoy viendo la mitad de la pantalla. No sé si es mi internet o ese que no se comparte bien. Ahora. No. ¿Lo ves, Pedro, tú? A ver. No, doctora. No se ve. Pero sí. A ver, arreglen un ratito como que me dan un permisito de 30 segundos. Sí, doctora, siga. ¿Que no está proyectando? Ahorita sí. ¿Se ve? Ahora sí, ya está. Sí se ve. Ajá. Ahí no me va a dejarlo sin algo. Para que la... Mateo, no tires, pues sí. Ay, tu celular, Mateo. Ya le tiraste. Espera. Ay. Mateo, mira. Todo lo has malogrado. Oye. Ya, pues sí, hijo, ya hemos entendido.
Ya estoy de vuelta. Ya, esa es la parte de lo que es lo que es el antibiograma, la susceptibilidad de las bacterias. Esa es otra cosa, ¿no? Como le decía, ¿no? Va a depender mucho. No es lo mismo una Escherichia coli de ¿cómo se llama? De una especie que de otra, no es lo mismo. Entonces, la susceptibilidad va a depender mucho del germen y también va a depender mucho de la droga, en este caso, que utilicemos para poder enfrentar a esta sensibilidad. Entonces, va a depender mucho de los dos factores, ¿no? Tanto de la bacteria como de la droga que estamos empleando. No lo va a ser lo mismo que si nosotros empleamos una droga en un disco de difusión, como dice de Kelvin Bauer, ¿no? Que ese también es otra cosa. Es un medio de cultivo exclusivamente para antibiograma, ¿no? Que es prácticamente ¿cómo se llama? Un medio de cultivo neutro, ¿no? Que no tiene ningún tipo de inhibidor, que este es muy importante, ¿no? Donde lo vamos a poder, ¿cómo se llama? A enfrentar a la bacteria, ¿no? Pues imagínense, colocamos un medio selectivo, inmediatamente, ¿no? Entonces, aparte de que lógicamente es un medio que tiene alta concentración de sustancias, ¿no? Que tengan para su metabolismo de la bacteria en general, como dice, ¿no? Es un método cualitativo que se caracteriza sobre todo porque va a tener un contenido, ¿no? En la que va a favorecer el crecimiento de las bacterias, porque de nada nos serviría a nosotros utilizar un medio de cultivo en la cual necesita poca cantidad necesita alta cantidad de nutrientes o poca cantidad de nutrientes, no crece ni uno ni el otro. Entonces tenemos que emplear un medio de cultivo de alta sensibilidad de crecimiento, ¿no? Entonces, para poder enfrentar al antibiótico. Este es el tipo de medio de cultivo que empleamos. Y al que sigue, ya. Entonces, un antibiograma es una prueba de sensibilidad antibiótica hacia las bacterias. El que sigue, por favor, ¿quién está pasando? Fanny, creo. Fanny, ¿no? O no sé quién está pasando. Yo, pero no. ¿Cristina? Ah, ya. A ver, Cristina. No, no se ha movido de ahí. Al menos el mío no lo tiene. No sé si Pedro me podrá ayudar en ese sentido, porque parece que mi internet está medio raro. Voy a abrir la puerta, porque de repente a veces por la puerta es... A ver, envía la diapositiva al grupo de WhatsApp y la hablo desde ahí, desde acá de mi computadora. Sí, porque está congelada la pantalla, ¿no, Pedro? Sí, doctora, se ha quedado un método de difusión. Ahí está, ya pasó una... Ahora resistentes, pero no veo la lectura. No, te lo dejo de poner en pantalla grande. También puede ser. ¿Se puede ver? Yo no veo. Tampoco. Ya se ve. Sensible, intermedio, resistente, ¿no? Doctor, ¿usted puede ver ese video? Sí, esto sí lo estoy viendo. Ya, entonces cuando ya ahora, ¿cómo vamos a hacer lógicamente, nuestro método de siembra? Que es importante, porque para ver la sensibilidad tenemos que ver cómo cultivamos a la bacteria. Ya nosotros tenemos que saber la categoría y sobre todo qué tipo de germen es. Entonces ya no quiero aislar bacterias. Ya no quiero utilizar el Azaicol, porque el Azaicol me sirve para hacer estría y agotamiento para ver mis colonias, y lógicamente en este caso ya yo no necesito identificar a la bacteria. La bacteria ya la tengo prácticamente diagnosticada. Lo que yo quiero saber es que me ayude en mi interpretación para ver qué antibiótico puedo emplear, ¿correcto? En forma in vitro. Por lo tanto, ya la forma de siembra que voy a hacer ya no es con asadas ni con Azaicol, lo voy a hacer
lógicamente, como dijo su compañera, si más no me equivoco, en una solución puede ser de caldo nutritivo, ¿no? Para que la bacteria se mantenga viable, y lógicamente, al hacer un poco de dilución, lógicamente la bacteria va a crecer un poco en ese medio. Coloco una torunda estéril, que no cualquier torunda, no es la torunda que nos metemos a los oídos, no, son unos torundas especiales para microbiología, son torundas grandes con un palito grande, estériles, y lógicamente saco, embebo un poco al algodón y lo voy a colocar y voy a sembrar en toda la superficie uniformemente de la placa de Petri sobre el agar que vamos a emplear. De tal manera que el germen va a estar disperso como una capa fina sobre la superficie del medio de cultivo. Eso nos va a dar la oportunidad a que nosotros coloquemos sobre las placas Petri ya sembradas nuestros discos y nos dé la posibilidad de ver si es sensible o no, o si tiene una sensibilidad intermedia, o si son resistentes. Entonces, eso nos va a dar la posibilidad, lo vamos a ver en las siguientes placas que su compañera bien ha compartido. La que sigue. La otra diapositiva. ¿Se ve? Doctora, parece que sí le da siguiente, pero el internet está un poco lento de repente. Llega, pero rato. Sí, parece que el internet está lento, ¿no? Sí, es que ahorita pues todo el mundo está en clases y ahí viene el problema. Ya eso vamos a ir sufriendo, como se dice, bastante, ¿ah? Vamos a sufrir con eso. Pero bueno. A ver, otra cosa más por acá. En todo caso, ¿sabes qué? Nos vamos casi al final de la práctica para poder ya ver los resultados. Bueno, hablar un poco acerca de esto. Estos discos de difusión en la práctica son discos de difusión que les han agregado el antibiótico, ¿no? En forma estéril, ¿no? Lo han agregado a cada cinta, a cada disco, ¿no? Pero ese es para la práctica. En los laboratorios, lógicamente, si ustedes se imaginan que nosotros tengamos que hacer estudios más amplios, entonces, bueno, los laboratorios más sofisticados ya las placas son mucho más grandes. Los discos de sensibilidad, nosotros habitualmente cogíamos una pinza y lo colocábamos manualmente, ¿no? Encima de la superficie del agar, y lógicamente esperábamos las 24 o 48 horas para la interpretación. En los laboratorios generalmente no se hace eso. Los discos de sensibilidad vienen en unas máquinas y las placas Petri son placas Petri más grandes, el triple de lo que habitualmente utilizamos en el laboratorio en forma demostrativa, y son ya, como es un material estéril, lógicamente se presiona y caen automáticamente todos los discos. Entonces ya se ve en la superficie y se manda ya lógicamente a la incubadora a 37 grados centígrados simulando el organismo, ¿no? Entonces eso es lo que habitualmente se hace en los laboratorios comunes. Esto por cuestión didáctico de enseñanza se les hace, ¿no? En una placa pequeña, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque los discos de sensibilidad, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando hacen urocultivo, por ahí deben haberle preguntado a algún vecino, qué sé yo, familiar, ¿no? Mira, me han dado sobre todo el urocultivo, que es lo más común. ¿Me puedes interpretar este urocultivo? Imagínense, hay un montón de tipos de antibióticos, desde la cefalosporina, los macrólidos, los carbapenemes, hay diferentes clases, ¿no? ¿Ustedes se imaginan una plaquita chiquita como la que empleamos? No, pues es imposible, ¿no? Entonces, porque todos son discos de sensibilidad. Entonces, se emplean más grandes, ¿no? Que podemos interpretar mejor, y lógicamente hay unos elementos también para los antibiogramas que le agregan unos inhibidores para poder ver, sobre todo en los pacientes que están utilizando antibióticos, ¿no? Yo veo que al tercer día este paciente no va bien, es una neumonía, entonces lo mando a hacer
una interpretación, ¿no? Entonces, así, va viniendo las cosas de a poco, de acuerdo como vamos viendo el caso del paciente, vamos pidiendo los análisis que querramos, urocultivos, coprocultivos, secreción faríngea, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Entonces, vamos viendo la interpretación. No se pueden ver las diapositivas, ¿no? A ver, intenten, por favor, al menos al final. Ahorita estoy teniendo el resultado. No se ve, ¿verdad? Eso, el resultado más que nada, hijita, porque vamos a tener un montón de problemas con el internet ahora. A ver, intenta, esperamos un ratito entonces. ¿Visualiza? No se ve todavía nada. No, pero te lo paso aquí, pues creo que mi internet está abajo también. Ya, está bien. Está bien. Por WhatsApp envío. Ya. La próxima creo que sabes lo que vamos a hacer, como van pasando las diapositivas, vamos explicando para no tener estos inconvenientes. Son los ideales. Felizmente que la práctica es corta hoy día. Cierto. ¿Quién va a dictar la teoría, Pedro, hoy día? Hoy día corresponde al doctor Alcántara, doctora, a las 8 de la noche, el tema de antibióticos. Sí, justo tengo las... Ya. Andrés Sí, Alcántara Díaz. Ajá. A las 8 todavía. Sí, ajá. Ya está bien. El día lunes, ¿cómo están porque yo el día lunes tengo que hacer patología clínica de 8 a 10 con unos compañeros suyos. Mire, el día lunes yo tengo un inconveniente porque estoy programado en el trabajo. Voy a llevar mi laptop y voy a intentar verlo, pero no sé si ustedes ¿tienen clases el día lunes en la tarde? Tenemos ¿A qué hora patología tienen clases el lunes? a las 4 de la tarde, tenemos teoría y supuestamente a partir de este lunes ya comienzan las prácticas. Entonces el doctor encargado de, no me acuerdo ahorita su nombre, pero establece que es la de 4 a 7 y media, se ha quedado con la delegada de la noche. Porque esta semana, como es una semana inaugural, Ni modo. es una semana que no hay práctica. Entonces, supuestamente el lunes comenzamos práctica. Sí, pues, supuestamente. Ya. ¿Y el lunes qué nos toca de tema? De tema de prácticas, Pedro. Nos tocaría, como estamos yendo en orden, y estamos a tiempo, nos tocaría pues la práctica 7, pues, ¿no? La práctica 7 vendría a ser destrucción e inhibición de microorganismos, efecto de la concentración de iones hidrogeniones, pH, efecto del calor y acción oligodinámica de metales pesados. Son 1, 2, 3 experimentos. 3 experimentos, doctor. Ajá. Ya. Y la siguiente práctica de eso es... Y la siguiente práctica sería la práctica 8 para el día miércoles. Me toca a mí. Bueno, limpieza de la piel y antisepsia cutánea. Ajá. Y ahí acabaremos las prácticas de la primera unidad. Y para el día viernes, o sea, después de la práctica 8, ¿sí? Sería pues según Syllabus,
manda, que es la exposición de general, o sea, el seminario general sobre genética microbiana. Ujú. Ya, Y ya, dime, claro, esto ese es faltaba el conversar con seminario. usted. Sí, es lo que faltaba conversar Ese con usted. seminario, Ajá. ya, claro, pero ese seminario es de mesa, ¿no es cierto? Con la Sí, mesa nada doctora, más. sí, 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 con la mesa nada más. Con la mesa, sí, con la Ya, mesa. Ajá. Un ya, seminario general, dime, ¿no? ¿ya se sabe quién va a ser el expositor de esa? Claro, doctora, pero como menciona, ¿qué dice Pedro? Ah, ya. Claro, sería yo, dice, todos, dice, en sílabos, todos, Claro, en efecto. O sea, expondríamos todos los alumnos claro, bajo un punto que es, el tema general es genética microbiana, y hay un tema en específico que lo tengo aquí en Word, pero ahorita no lo tengo, pero la idea sería pues que usted nos designe un punto de ese tema para exponerlo cada uno. Entonces se basa el tema general que es genética microbiana. Ajá. ya, habitualmente nosotros, ¿O cómo sería? tratamos en lo posible que no sean todos los expositores, pero ahora pues como es Ya, virtual, pues claro. no, pues definitivamente creo que sí va a tener que ser para que puedan saber que han trabajado todos, porque cuando anteriormente nosotros hacíamos los seminarios, escogíamos a 2 o 3 alumnos y, Ya. y exponían, ¿no? En representación de sus compañeros. Ahora, para poder saber que han trabajado, porque a veces trabaja uno, trabaja el otro y el otro no trabaja, entonces no hay forma de evaluarlos. Pero realmente yo ya, no sé, depende de ustedes, ¿ah? Porque una partecita, la genética bacteriana tampoco es que sea muy amplia, no es una cosa como para que demos 3 minutos para uno, 3 minutos para el otro, o sea, no sé. A ver, yo los dejo, mire, en su entera libertad de ver cómo ustedes pueden trabajar, ¿no? Para que lo hagan bien, ¿no? Porque imagínate, es que uno va a la cápita del otro, ¿no? Entonces de repente aportar, o no sé, ya, en todo caso es el lunes me tendrían que decir cómo lo van a hacer, ¿no? Cuáles son los parámetros que ustedes han puesto, ¿no? Sí, doctor. Porque también, como digo yo, son 10, vamos a exponer 5 malajustas de un tema, pues no es tan amplio genética bacteriana. Ya, No doctor. sé, ¿qué te parece, Pedro? No Sí, sé. doctora, excelente. Yo creo Me que parece ya muy los bien. dejo, ustedes reúnan y vean de la forma de cómo puede ser. Ahora, Claro. por ejemplo, por decirle, ¿no? Este capítulo lo puede hacer, por decirle, ¿no? Yanel, Isabela, yo, por decirle, ¿no? Ya, o 3 o 4 o 2, o, bueno, sería mejor 3 o 4, ¿no? El siguiente, bacteriología general, ya no lo hacen ellos, lo hace Almeida, Cristina, Ani, o sea, ya Okay, se va doctor. rotando, ¿no? Todos van interpretando el siguiente capítulo, ya al otro, y así damos vuelta para poder interpretar. Pero lógicamente, el tema es conversar, ¿no? ¿Eso qué significa? Que yo puedo decir, ah, muy bien, está exponiendo Jocelyn, uy, Milagro, ¿y qué opinas de eso? ¿Qué hay acerca de esta? Todos tienen que saber el tema, pues. Si no saben el tema como ahora, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿qué es el Gram? Muy bien, hizo su como hacemos, su exposición, su compañera, Astocóndor, ¿no? Entonces, así, ¿no? Una cosa así, más interactiva, ¿no? Porque de eso se trata el seminario, ¿no? De que yo pueda preguntar y ustedes tienen que saber el tema. Entonces, cualquiera puede saber. Lógicamente, no le voy a preguntar a su compañera que esté exponiendo, porque su compañera que esté exponiendo ha tenido que leer sí o sí el tema, si no, ¿cómo va a exponer? Pero los que no están exponiendo, entonces también tienen que saber el tema y yo pregunto, ¿no? De lo que estamos exponiendo en el momento. ¿Qué te parece, Baltasar, acerca de esto, del otro? Ah, muy bien, doctor, así. Entonces ya podemos saber qué ha leído, ¿no? Para no estar diluyendo mucho la genética, porque como lo vuelvo a repetir, no es mucho. ¿Correcto? Muy bien, no podemos Sí, doctora. pasar ninguna diapositiva. A ver, Ya, a ver, aunque sea la... voy a intentar acá, ya está descargado. Va viendo, A ver. doctora, sí, como le decía, según Silabus, estamos, como le digo, estamos a o'clockos, estamos a tiempos, estamos, como se dice, cumpliendo los horarios, normal, ¿no? Incluso porque después de la semana de ese viernes que nos tocaría la exposición, ya es la semana de examen, según Silabus. Entonces, por eso de repente, luego podemos conversar un poquito para que le enseño lo que es el sílabo, así de repente, para poder ver las fechas
y más que usted me dice que el lunes no va a poder, entonces para ese día pues puede reemplazar, dejarlo para otro día, pero de tal manera que de repente encaje con las fechas, ¿no? Claro, mira, yo creo que, mira, sí, porque va a ser imposible, porque a veces es que las emergencias a veces están cargadas. Entonces, a veces uno quiere darse el tiempo, me voy al cuerpo médico, pero a veces pues también están llamando y nos van a intervenir. Entonces, yo creo que, ¿sabes qué? Lo hacemos el miércoles. El miércoles de 2 a 4, tomando horario, y empezando 2 en punto, ¿no? 2 en punto, y allí sí yo creo que podemos hacerla, ¿no? Doctora, mira, yo te comunico el día domingo. Ya, el domingo en la noche, ya te digo, mira, sí, está, así está muy bien. ¿No? Porque yo de todas maneras a mí me gustaría cumplir el día lunes. Si puedo cumplirlo, a buena hora. Sí, doctora, pensaba de repente después de las 6, pero no, ustedes no van a poder. Claro. Doctora, pero en todo caso, si usted no puede, o sea, no sienta ahora, si no hubiera práctica, lo podemos juntar el día miércoles, porque las prácticas son cortas. Entonces, el día miércoles podemos hacer de repente la práctica 7 y 8, porque son cortitas. Entonces, como les digo, podemos juntarlo el miércoles, porque normalmente estaba estipulado, o nos hemos organizado una práctica por día, y encajada para que estemos, ¿no? Se pueda explayar, etcétera, ¿no? Entonces, el día, si es que usted no podría el día lunes, el día miércoles haríamos 2 prácticas, y el día viernes, que sería que forma parte de las últimas fechas según Silaus, ya sería pues la exposición en todo caso de genética bacteriana, que usted dice que es corta, ¿no? Y ya la próxima semana ya sería la semana de examen según el Silaus, ¿no? O no sé cómo, si usted lo ve bien de repente o lo conversamos después. ¿Sí? Yo creo que está bien así. Dime. A ver. Disculpa, en la reunión del domingo, la delegada dijo que los exámenes de la primera y de segunda unidad se iban a tomar después. Se iban a tomar juntos, mejor dicho. Seguro. Yeah. Mejor, Yeah, habla mejor con ella. Hablo con Kelly mejor en todo caso, porque como estoy tratando de respetar lo que son las fechas del Silaus, entonces voy a hablar bien hoy día con Kelly, doctora, mejor, ¿le parece? Entonces nos comunicamos y arreglamos mejor las fechas en todo caso. ¿Sí le parece? ¿Doctora? Ya, está bien. Mejor sí, ya lo conversamos en el interno. Para saber. Lo que sí, de todas maneras, ustedes saben que la SUNEDU nos tiene una evaluación. Entonces, de todas maneras, sí tendrían que ingresar para yo poder mandar por Excel su asistencia. Es lo único que le pediría, para si en caso del día lunes por algún motivo no lo podemos hacer, ya lo conversamos en el interno, Pedro, porque sí tendrían que ingresar para yo poder darle la asistencia. No hay problema, doctora. Sí, doctora, para no tener problemas con las unidades está finalizando todo. Yo lo estoy mandando por Excel, o sea, lo tengo para la computadora, ¿no? Para no tener problemas. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora sí, hecho eso, a ver, estábamos viendo nuestras diapositivas, sobre todo. A ver, intenta. ¿Se ve? Porque yo estoy compartiendo. No lo veo. No se ve, wow. Yo sí lo veo, resultados, dice. Ahí se ve. Resultados. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, agar nutritivo. Ahora sí lo veo. Ya. Ya, doctor. Ya está muy bien. La teoría dice realmente confiable, primordial, importancia. Claro, bueno. Ahí está, bueno, los resultados que tenemos que tener o lo esperado, va a depender de los discos de sensibilidad que yo use, ¿no? Como ustedes están viendo allí en la placa Petri, van a ver como si fueran agujeros, ¿no es cierto? Entonces, como es un disco de sensibilidad y son generalmente discos que están con el antibiótico, al estar frente a la humedad del medio de cultivo, esto va a difundirse sobre la superficie de la zona adyacente al disco. Entonces, lógicamente, todo alrededor de la zona del disco va a estar con el antibiótico, ¿correcto? Entonces, estos halos de sensibilidad van a verse como si fueran agujeros, como ustedes lo están viendo, ¿no? Ese que está en la parte superior derecha, que es un poquito más pequeña, pues
podríamos decir que tiene una resistencia antibiótica, porque los salos de sensibilidad van a ser, como decían, sensibles, intermedios o resistentes, no hay más. Acá no hay medias distintas. Y va a depender del tipo de disco de sensibilidad que coloque. Ahora, yo lógicamente he repartido en 2 grupos, pasa el que sigue. ¿Se ve ahí? Nosotros bueno, ahí están los gérmenes, ya ustedes saben, el Staphylococcus aureus, que es el patógeno, que son productores de beta-lactamasa, ¿no? Resultan muy sensibles a penicilinas, pero a las penicilinas que son, como se llama, un poquito mixtas, ¿ah? Tampoco es la penicilina común. La Escherichia coli es un anaeróbico facultativo, lógicamente debemos ver, es un medio anaeróbico más o menos estricto, generalmente no va a desarrollar, pero aún así en un agar crece, ¿no? Crece, porque la Escherichia coli es muy común verlo en cualquier tipo de agar, ¿no? Y el agar nutritivo que tiene agar, minerales y glucosa se encuentra en crecimiento en todo, o sea que es un agar nutritivo neutro, ¿no? Que crece todo el mundo. Muy bien, el que sigue. Ahí está, la curva de crecimiento, que es muy importante, ¿no? Acá no se ve, pues, curvas de crecimiento en la que va, ¿cómo se llama? El germen todo tiene la misma característica. Cada germen tiene su tiempo de crecer, su tiempo de duplicación, tiene también su fase estacionaria de crecimiento, como cualquier ser vivo. Y lógicamente su muerte. Entonces, no es lo mismo como la vez pasada yo les decía, un germen que es el BK, por ejemplo, que su tiempo de crecimiento es muy largo, muy grande, como una Escherichia coli, que su crecimiento es un poquito más corto, 2 horas, 3 horas, es por eso que la sintomatología, después que yo me he comido, por decirle, un bistec con papas con cremas, y esta crema tenía Escherichia coli, a las 3, 4 horas me está dando diarrea, ¿no? Entonces, ya vienen los síntomas. No es como el beta, que al mes yo recién voy a ver algo de síntomas, voy a comenzar a tener un poco de baja de peso, baja de apetito, sudoración, qué sé yo. Y no es lo mismo, por ejemplo, con Corynebacterium disteriae, ¿no? Que también todavía va a tener un periodo de incubación de 7 días, porque los germes todavía tienen que reproducirse, producir sus esporas, producir su toxina, y lógicamente. Entonces, no es lo mismo un germen que el otro. Va a depender de cada quien. Su tiempo de evolución es distinto. Entonces, yo también le tengo que dar las características necesarias de crecimiento. Por lo tanto, yo un antibiograma no lo voy a eliminar inmediatamente cuando yo estoy viendo que es un germen que su crecimiento es lento. Tengo que darle el tiempo adecuado de crecimiento. El que sigue, por eso se llama curva metabólica y crecimiento microbiano, dependiendo de la bacteria. Y las curvas son esas, ¿no? Ahora, esto también va a depender mucho de su crecimiento, de la temperatura, ¿no? Que le otorguemos. No es lo mismo hay gérmenes que viven, por ejemplo, en los baños turcos, resistentes a las temperaturas altas, ¿no? Como aquellos que son poco resistentes a las temperaturas y mueren, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la siguiente práctica, como ustedes van a ver. Cuando lo vamos a someter a temperaturas altas y a temperaturas bajas, vamos a ver qué tipo de germen tiene poder de adaptarse al medio, ¿correcto? Entonces, pero la mayoría de los crecen a 37 grados centígrados, ¿no? A 24 a 48 horas, ¿no? Que es el tiempo adecuado de ver el crecimiento bacteriano. El que sigue. Sí, este es el que sigue, doctora. No sé si lo puede ver. Ya no hay más, y las otras que son de las discos que habíamos visto, unas que... ya no había otra. Bueno. Sí. Doctora. Hay algunas prácticas que hemos hecho en el laboratorio, a ver si lo pueden obtener y lo vemos a primera hora del otro día. ¿Por qué? Porque ¿cómo se hacen acá las prácticas? Normalmente se toman dos gérmenes, un gram positivo, un gram negativo, se ponen en los discos de difusión diferentes,
¿no? De diferentes discos de sensibilidad, algunos que son sensibles a gram positivo, otros que son a gram negativos, ¿no? Y vemos los discos de sensibilidad para ver qué tipo de disco o de antibiótico voy a emplear en mi paciente. Como le vuelvo a recalcar, esto es in vitro. Lo que siempre les voy a decir a los alumnos, lo que es in vitro no generalmente lo que se presenta en vivo. Lo que se presenta en vivo es distinto, miren. Yo como médico internista, pues ya tengo conocimientos grandes a cómo trabajamos frente a un paciente, ¿no? En diferentes lugares en una hospitalización, en una unidad de cuidados intensivos, o intermedios, en una UBI, entonces, o un centro de aislados, es distinto, ¿no? Porque generalmente, si nosotros estamos frente a una unidad de cuidados intensivos, es porque, aparte de la patología que tiene este paciente, su fondo, su terreno, como yo le digo, no es el adecuado, es muy pobre, inmunodeprimido, qué sé yo, pero no solamente eso, sino que se tratan de bacterias altamente resistentes. ¿Y cuáles son las bacterias altamente resistentes? Generalmente las intrahospitalarias, ¿no es cierto? Entonces las intrahospitalarias son gérmenes que ya emplearon muchos antibióticos y lógicamente yo tengo que emplear otros discos de sensibilidad diferentes. Y eso le tengo que comunicar al laboratorio, porque en una parte de lo que nosotros solicitamos, el examen de laboratorio, que ahora ya se hace por la web, se coloca, ¿no? Paciente 75 años, por decirle, ¿no? Con diagnóstico de neumonía, pero actualmente ingresa por sepsis, ¿no? Conchoséptico, sepsis, multidrogo resistente, se ha empleado penicilina, se ha empleado, como por decirle, cefalosporina de tercera generación, y habitualmente pacientes persiste febril, ¿no? De mala evolución. Entonces ya el laboratorio sabe a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que yo quiero, me haga. El laboratorio va a ver el tecnólogo y va a decir, no, este es un intrahospitalario. Entonces tengo que tratarlo como una bacteria intrahospitalaria, por lo tanto yo tengo que poner estos discos de sensibilidad. Tengo que dar más, digamos, preferencia a estos discos de sensibilidad, que son los carbamazepines, otro tipo de antibióticos, ¿no? La vancomicina, ¿no? Que no lo vamos a emplear, pues, en un paciente con gérmenes comunes, corriente, con una neumonía de la comunidad. No es lo mismo, porque ahí voy a emplear otros discos de sensibilidad que es para la comunidad. Es un paciente que lo hemos visto por emergencia, le hemos diagnosticado de neumonía, pero simplemente es un paciente que tiene una fiebre 32, 35, casi pero el paciente está hemodinámicamente estable, con una presión adecuada, con una frecuencia adecuada, ¿no? Controlable por la temperatura, lo que se aumenta el pulso, y yo tengo que valorar eso, ¿no? Este paciente no necesita hospitalización, necesita que se coloquen antibióticos en su casa, y no, entonces no es lo mismo. No es lo mismo un paciente que está en hospitalización, camas comunes, y otro paciente que está en cuidado intensivo y otro paciente que está en aislado. No es lo mismo. Entonces yo tengo que, por ese motivo, reportar. Entonces el laboratorista, el técnico de laboratorio, de hecho, va a ver qué tipo de material va a emplear. Eso es lo primero, la información. Si no, no vamos a saber de qué se trata, ¿no? Y lógicamente, yo, si estoy viendo que un paciente de características, como le digo, le he colocado, por decirlo, una cetrazona, ¿no? De 2 gramos, y veo que el paciente está de buena evolución, está evolucionando bien, ¿no? Al tercer día, al cuarto día. Pero acuérdense que este germen que voy a cultivar, lógicamente va a demorar, así como todos los seres vivos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos igual. Entonces, ningún antibiograma me lo van a entregar antes de los 4 días, ¿no? Porque acuérdense que yo primero tengo que aislar la bacteria, 24 horas, hasta 24 generalmente. De ahí tengo que ver qué tipo de germen es. Si es una bacteria gram positiva, lo mando a un selectivo. Ahí ya son 48 horas. Ya determiné el germen. De ahí al tercer día, voy a mandar, si es un germen gram negativo, le voy a mandar a un análisis bioquímico, como el TCI, como el IA, por hablar así en general. ¿De cuánto tiempo ya estamos contando?
Estamos contando tercer, cuarto día. Y lo voy a mandar al quinto día para que me hagan el antibiograma. Así que no vamos a esperar a que, ay, que me dé ahorita, ¿no? No, que me dé ya inmediatamente, ¿no? ¿Por qué no está el antibiograma? Vaya al interno. El interno va. Cae mal, pues yo como médico asistente o médico que estoy comandando la visita, no voy a cometer errores como vuelvo a repetir. No, esto no sale inmediatamente, tengo que darle tiempo y ustedes ya saben el tiempo que van a emplear para poder solicitar. A partir del quinto a sexto día, ya si es un buen laboratorio que ya está trabajando conmigo, el interno me lo está persiguiendo todos los días para ver si creció gérmenes, porque si sale negativo, me lo van a reportar a las 48 horas, doctora, no ha habido crecimiento, ¿no? Doctora Caballero, no ha habido crecimiento, no se preocupe, no hay gérmenes. Ah, ya, chévere, ya estoy bien. Pero si hay crecimiento, doctora, sí, parece gran negativo, doctora, ah, caray, parece un esporulado, uy, Nietzsche, ¿de dónde vino este paciente? Por eso es que yo tengo que saber de dónde viene, proviene, bueno, eso sería materia de semiología, pero como médicos tenemos que saber lo que tenemos que preguntar. Entonces, este paciente, lógicamente, al tercer día, si me está yendo mal, sigue con fiebre, sigue deteriorado, se sigue poniendo mal, lo mandé a cuidados intensivos, tengo que reportar a este nuevo servicio, ya tiene pendiente un urocultivo, un coprocultivo, un hemocultivo, un mielocultivo, lo que tenga pendiente, para que enfermería o el interno que está trabajando ahí sepa de lo que me voy a enfrentar. No, está yendo mal el paciente, pero pueden suceder ahí incluso dos cosas. Muy bien, voy a laboratorio, el interno. Hay interno al laboratorio, porque el interno puede ser el que trabaja, pobrecito. Hay el interno al laboratorio, ya tiene reporte, yo a las 6 de la mañana lo tengo que ver acá. Algunos otros asistentes son muy exigentes, ¿no? Entonces tienen que ir al laboratorio y tienen que ir preguntando pues, sobre esa patología. Entonces inmediatamente dice, no doctora, todavía no hay crecimiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Puede ocurrir que el paciente ha estado con antibióticos y lógicamente no le han puesto removedor de antibióticos en el antibiograma y lógicamente no ha crecido nada. Simplemente porque el paciente ha estado con antibióticos. Pero puede suceder y el paciente pues está yendo mal. Entonces tengo que, bueno, damos un tiempo, 24 a 48 horas más, y si a las 24 a 48 horas salió negativo todavía, no es porque el paciente no tenga el germen. Puede ser que tenga el germen, pero puede ser otro tipo de germen que se haya contaminado dentro del hospital. Entonces el paciente sigue con secreción o lo que tenga. Entonces yo puedo volver a solicitar ya un antibiograma con removedor de antibióticos, ¿correcto? O crecimiento con removedor de antibióticos. Pero sin embargo yo veo que es un paciente que al tercer día persiste, persiste todavía con fiebre. Pídele un antibiograma, un cultivo con antibiograma de esputo. Pídele, por favor, a gérmenes comunes. Ya, solicito, voy al laboratorio, lo muevo, ya. Todo. Pero cosas del destino vienen pacientes que evolucionó al cuarto día, bajó la fiebre, comenzó a bajar, la curva febril comenzó a bajar, el paciente comenzó a tener ya un GLASO, que es la valoración neurológica de la conciencia, ¿no? Ya está con GLASO, la valoración del GLASO es hasta 15, ¿no? Entonces va dependiendo de su evolución de conciencias, va disminuyendo, ¿no? 14, 13, 12, eso significa que está empeorando el paciente, entonces inmediatamente, ¿no? Pero si yo veo que este GLASO de que estaba en 11, que estaba prácticamente con una encefalopatía metabólica y séptica, ¿no? Y al final este paciente comienza a mejorar, pero yo ya había mandado mi antibiograma. Entonces, yo le he dado, por decirle, un ejemplo, es una cetrazona, y ha evolucionado bien. Cuarto día, se está bajando la fiebre. Quinto día, mejora la fiebre. Sexto día, el paciente ya comienza ya a siquiera moverse, ¿no? Ya pasó de GLASO 10, 11, ya pasó a GLASO 12. Ya el paciente está un poquito más consciente, al menos tiene reflejo doloroso, ¿no? Adecuado, comienza ya a contestar o a balbucear al séptimo día, pero mi antibiograma sigue corriendo. Y de pronto me reportan, doctora, el interno viene con toda su lámina, ¿no? Ya, dice que es resistente a la cetrazona. Ah, caray. Algunos cometen el grave error de cambiar el antibiótico, a pesar que el paciente va yendo bien. Entonces, nunca
el antibiótico no se debe cambiar cuando hay una buena evolución. Así le diga el antibiograma que es resistente. Porque una cosa es in vivo y otra cosa es in vitro. In vivo es porque no solamente entraron a tallar los antibióticos, que efectivamente probablemente le hicieron efecto al paciente, sino también la parte inmunitaria, la fijación de complemento, las citoquinas que comenzaron a hacer sus correcciones, etcétera, entran a tallar otro sistema que es diferente. Entonces, por eso que el paciente va evolucionando bien y lógicamente que de repente no fue también el germen, también fue un trastorno hidroelectrolítico que le ocasionó encefalopatía y lógicamente una sepsis, ¿no? Que favoreció el crecimiento del germen, pero no era porque era resistente al antibiótico, sino que simplemente no se manejó bien el medio interno. Entonces, hablar de medicina y sobre todo de ver, no, cómo proyectamos el uso de los antibióticos no es basarnos solamente en un simple antibiograma, es para que nos abran luces de qué es lo que tenemos que emplear. Y si en caso ocurre lo contrario, al tercer día el paciente sigue peor, pues al cuarto día sigue peor, al quinto sigue peor, oye, anda, ve por favor, Pedro, ve tú al laboratorio y me dices, porque tráeme el antibiograma para ver cómo lo cambio. O de repente le agrego un antibiótico. Uy, doctora, me contesta Pedro, ¿no? No era estafilococcus, que usted estaba pensando, no era neumococo, doctora, era una Klebsiella. Miércoles, no le hemos colocado para Klebsiella. Ya, muy bien, colócale, cámbiale la cetrazona, cámbiale por cetacidina, 1 gramo cada 8 horas. Son decisiones que tenemos que cumplir como médicos. Y, sobre todo, ¿por qué? Porque es la vida del paciente la que está en peligro. De nuestras decisiones va a depender la vida de alguien. De nuestras malas decisiones vamos a bajar el dedo a un paciente y nos vamos a ir a casa, como dice, ¿no? Uy, qué pena, ¿cómo hice eso? Entonces, eso es lo que quiero que tengan conciencia como alumnos, ¿no? Que nosotros ya hemos pasado de todo, ¿no? Ahora cometemos, lógicamente, mucho menos errores, ¿no? Por lo que hemos pasado, por todo lo que ustedes han pasado, pero los análisis de laboratorio son análisis de ayuda diagnóstica, no son concluyentes. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta tienen, por favor? Pedrito, tú dirás. Porque si no, para dar ya concluida nuestra práctica, porque ya hemos hecho bastante, a pesar que era la práctica corta. No, doctora, todo claro. Más bien, ¿Todo claro? Dime. Sí, doctora. Acá tenemos unas láminas de prácticas anteriores sobre la práctica de hoy día, pero ya sería la próxima clase en todo caso, ¿verdad? Como gusten, yo no tengo problema porque todavía son 15:22, depende de ustedes, ¿ah? Ok, doctora. Si ustedes quieren pasarlo ahora, a buena hora, si no, ya lo pasamos el próximo miércoles. Doctora, buenas tardes, soy alumna Yanela. Buenas tardes. Hola, Yanela, dime. Quería pedirle, no sé si nos puede hacer un breve repaso, o quizás un día, y nos pueda dar un repaso de todo, para poder tenerlo claro todo, ¿no? Ah, claro, no hay ningún problema. Cogemos la guía, compartimos la guía y les voy explicando y ustedes me van diciendo que en todo caso podemos ¿cómo se llama? Reforzar de repente. Sí, si gusta, no hay ningún problema. O en todo caso, también puede ser otra cosa, ¿no? Porque yo no tengo ningún inconveniente. También si algunos compañeros fuera, y también sería una forma también de tomarles un examen oral, si fuera de los expositores, por supuesto, y quieran presentar, digamos, sobre las prácticas, ¿no? Reforzar algo, yo no tengo ningún inconveniente, ¿ah? Como les digo, depende de ustedes. Yo agarro mi guía, lo comparto y lo hacemos, ¿no? Un rato, no es tan difícil ni mucho menos. Y si no, también alguna compañera de ustedes comience a hacer también, ¿no? Por ejemplo, por decirle, ¿no? Paul, que hizo también su resto, puede
decir, bueno, yo, doctora, mire, he conseguido esto, el artibiograma, mire, he conseguido tal cosa, ya es punto para Paul, ¿no? Flores igual y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Nos organizamos bien, también puede ser, no hay ningún problema, hija. Ya, doctora, ¿Está correcto? eso sería coordinar con Pedrito a ver si es que podemos hacer un día. Claro. Claro, porque miren, a ver, yo soy de la idea, siempre he sido de la idea de que, bueno, un alumno lo que quiere es aprender. Y para eso estamos nosotros, para enseñarles, para guiarles, y si tenemos que seguir algo más de lo que están en las prácticas, pues buena hora, ¿no? Para que sea el interés del alumno también. No nos oponemos a nada de eso. Pero yo siempre he dicho, ¿no? Un examen de 5 minutos, 6 minutos, y ahora que estamos en forma virtual, antes siquiera era presencial, ¿no? En la que uno veía si el alumno no copiaba lo que copiaba, entonces ya ahí todavía no era fiel, ¿no? La mejor forma de tomarles ahora un examen es un examen oral, porque así yo sé que ustedes han aprendido, ¿no? Como ahorita su compañera Astocondo lo hizo muy bien, mire, ve, Caroline, estuvo muy bien, mire, ve, y ella se sabía eso, y puedo preguntarnos, Cristina Baltasar, a ver cómo está, sí, doctora, es esto, es el otro, entonces aprendimos todos, nos reforzamos nuestra, entonces, yo creo que ahora en la forma habitual, mejor es oral que escrito, ¿no? No sé si lo exigirá, en todo caso, el doctor Leiva, pero yo le voy a sugerir, porque para mí es más importante eso, ¿no? Si ustedes agarran ese programa y dicen, doctora, mire, así, de 2, 3 minutos, nada de estar respondiendo más de la cuenta. Doctora, mire, la práctica tal, en nitratos a nitritos, fue esto, ¿no? Y la razón era por eso, doctora, ¿no? La conversión de neutrales de algunos kemers anaeróbicos estrictos, qué sé yo, no era así, por aquí, para allá, ya, esa es nota para ustedes. Y ya no tengo que estar tomando el examen escrito, ¿no? Que como digo yo, pues puedo estar con la guía ahí, y me soplo y todos salen con 20, ¿no? Entonces yo creo que hoy por hoy no es tiempo de valorar como era antes, ¿no? ¿Le parece? No sé, porque va a haber un día de examen, dice. Va a haber un día de examen. Yo me imagino que será de esta semana a la siguiente semana, o no sé, algo así ahí. Bueno, ya nos ponemos eso de acuerdo, es un acuerdo interno ya. Ya, ¿quieres compartir algo? ¿Van a compartir algo? Porque acuérdense que son 15 y 26. ¿O lo quieren hacer el miércoles? Chicos, ¿qué dicen? ¿Compartimos las láminas? Sí, normal. Nos falta media hora todavía. Claro. Ya, entonces si quieren compartir, de una vez compartimos, a ver quién tiene algo que compartir. Está, qué bonito. Ya voy a dejar para que puedan. Aló, doctora, yo en todo caso lo acabo de enviar en el enlace, mejor para que usted lo pueda ver más claro. No sé si lo puede compartir usted en todo caso, está en el chat. En el chat hay un enlace que acabo de enviar. ¿Aló? Doctora. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Escucha? un ratito, voy a compartir lo que tú has mandado en el chat. Sí, por favor. Ya, a ver, vamos a ver, espérate un ratito. Sí. ¿Se ve, Pedro? Sí, doctora, ¿sí se ve? Hola. Incluso me puede dar un mensaje. Sí. Sí se ve, doctora, perfecto. Ya, perfecto.
Listo, muy bien. Miren, ve, esto, acá está el medio de cultivo, miren, ve, que yo les trataba de decir. Por ejemplo, el método de sembrar para hacer un antibiograma es que toda la superficie, miren, ve, acá han dejado, se ve mi puntero, ¿no? Sí, doctor, sí sabe, doctor, perfecto. Ya. Esta zona que nosotros, ¿cómo se llama? No se ha cultivado. Esta zona de acá no se ha cultivado. Entonces, ¿cuál es la forma de sembrar en estos medios? Con una torunda, nosotros agarramos de extremo a extremo, como si yo estuviera ahorita pintando toda la superficie, y así vamos a dar la vuelta a la placa Petri, y lógicamente vamos a hacer en esta... Entonces, esta placa no es una placa ideal para ver antibiograma, ¿no? Pero ahí como sea, miren, por ejemplo, esta zona también, miren, ve, esta es una zona prácticamente sin crecimiento. Entonces, pero ahí como sea nos va a servir. Esta, por ejemplo, acá hay una resistencia antibiótica, no se ve bien el tipo de antibiótico que es, porque en los discos de sensibilidad, encima del disco, siempre colocan las siglas del antibiótico. Entonces, en este caso, gracias a Dios está, bueno, no se ve nada, ¿no? No se ve. Entonces, acá hablamos de resistencia a antibióticas. Pero esta de acá también es resistencia a antibióticas, porque esto prácticamente es casi nulo. Esto es un intermedio. Esto es un intermedio. Acá hay resistencia a antibiótica. Bueno, acá no podríamos hablar de resistencia a antibiótica porque no hay cultivo. No sabemos si realmente hay o no hay. Y acá también, ¿no? Esta es resistencia a antibiótico. Ahora, ¿qué habrá sido esto? ¿Gran positivo, gran negativo? Eso no lo sé. Entonces, vamos viendo. Espérate un ratito. Para salir de acá, nos vamos al otro lado, ¿no? A ver. ¿Cómo hago para ver, Pedro, el otro? Es Key, ¿no? Con la flecha de la derecha, doctor. Sí, bueno, también. Sí. Y ya. Ahora, parece que Escherichia coli, míreme. Te estoy abriendo la... Esto es Escherichia coli, mírenme. Y no, míreme, esto deben haber cultivado estos tipos de ¿cómo se llama? De disco de difusión deben haber sido de gran positivo, porque acá no se ve absolutamente, salvo que sea un Escherichia coli completamente resistente. Acá, bueno, igual, mírenme, que no sabemos, no, acá está completamente resistente. Y aquí se han hecho un buen sembrado, mírenme, qué diferente. ¿Se dan cuenta? Toda la superficie está llena de gérmenes. Este sí es un buen sembrado. Vamos a ver el que sigue. Deberían haber tomado al revés, ¿no? Pero no lo podemos... Este es casi lo mismo del anterior, ¿no? Ahora, puede haber ocurrido una cosa, puede haber ocurrido que este disco de sensibilidad, que sí han hecho un buen sembrado, acá no, pero acá sí, y que este antibiograma, esto sea altamente sensible, que haya sido muy sensible, pero habitualmente nosotros no lo vemos así, lo vamos a ver redondito como este. Acá tampoco ha habido crecimiento bacteriano, entonces tampoco podría decirse que está bien esta práctica. Es que en estos casos, pues a veces es preferible que el profesor lo haga, ¿no? Porque lógicamente el alumno todavía está empezando, ¿no? Entonces, para que nos salga bien la práctica, generalmente yo hacía a mis alumnos, les enseñaba cómo deberían hacer, ¿no? Pero algunos profesores
pues lógicamente para que practiquen sus alumnos le hacían sembrar, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Que en este caso no, porque me parece raro que todos van a ser resistentes aquí, ¿no? Y aquí a la justa leo Escherichia coli, y acá no leo nada, no veo realmente qué es. Ah, ya, ¿esto qué cosa es? Esto es de la práctica de citología, ¿no? La práctica de citología, destrucción de los, ¿no? Gérmenes, parece que dice acá lunes. No, bueno, no tiene mayor relevancia, ¿no? Tinción diferencial, que esto lo vimos la vez pasada, ¿no? La tinción negativa, la tinción diferencial. Esta es práctica de antibióticos, acá está. Bueno, la forma del esquema de los antibióticos no es lo ideal, ¿no? Todo esto, como les digo, el crecimiento tiene que ser a nivel de toda la placa Petri, y destrucción de inhibición, ¿no? Esta es la siguiente práctica. Este ya lo del calor, efecto del calor, la peptona, ¿no? Es otra cosa. Esta es otra parte de la práctica. La siguiente práctica es esa. Sí, ¿ve? Destrucción de no sé qué dice ahí, bueno. Coli, caldo pectonado, lo vamos a someter al calor, al álcali. Esto lo vamos a ver la próxima clase, Pedro, porque esto es la práctica que corresponde a la siguiente práctica. Y esto es la asepsia, antisepsia. ¿No? Esta es la siguiente práctica. Sí, pues hay otra más acá. No, pues no hay más. Ajá, ahí está, esa está bonita. Esa me gustó un poco. También han hecho mal cultivo. Como ustedes ven, acá no han cultivado en una zona, pero que queda vacío. Lo ideal es cultivarlo, hacerle como una alfombra de bacterias. Y miren, ve, esta es resistente, ¿no? Esta es resistente porque es un halo muy corto y cuando no crece, altamente resistente. Un crecimiento, ¿no? Intermedio, ¿no? Una sensibilidad intermedia, y este sí es una sensibilidad adecuada del antibiótico. Este es el pico de sensibilidad que está con el antibiótico, ante la humedad va a difundirse sobre la superficie en forma radiada, ¿no? Y lógicamente el germen no le va a permitir progresar. ¿Por qué? Porque el antibiótico que entra acá como una casa, como se puede decir, muere, ¿no? Fallece, muere. Entonces no va a haber crecimiento, va a haber crecimiento en la zona de cultivo. Esta placa sí está 85% bien, para darnos cuenta de la resistencia, el intermedio y la sensibilidad. Vamos a ver si hay otra más. Ahí está, miren, ve, qué bonita. ¿Ve? Es resistente. Miren, acá hay otro que es, bueno, tampoco podríamos considerarlo, pero si vemos el efecto radiado que les digo, esto está, no hay nada, es resistente. Esto es intermedio, sí, podríamos decirle, pero ambas son sensibles, ¿no? Esto es Staphylococcus aureus. Dentro de los Staphylococcus aureus, el Staphylococcus en general son sensibles pues, a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los macrólidos, ¿no? Tipo la claritromicina, ¿no? La eritromicina, las tetraciclinas, ¿no? Que generalmente los damos en estos discos de sensibilidad. Esta está bonita. Vamos a ver otra más por acá. Ahí está, otra. Bueno, esta es otra, esta no es la misma, creo. Aunque no, lo han puesto al revés nada más. Esto estaba abajo y ahora está arriba. ¿No? Casi es lo mismo. ¿No? Esto se considera intermedio y esto alta sensibilidad. Igual. No, realmente es la misma placa, ¿no? Me doy cuenta por la parte vacía de que no lo han cultivado acá. Por acá no ha pasado el hisopo. Normalmente hacemos esto, ¿no? Recubrimos, damos varias vueltas a la placa y finalmente con el mismo algodoncito nos damos alrededor, pegamos nuestro hisopo o nuestra torunda, toditito, ¿no? Alrededor, varias veces, para que todo se difunda, ¿no? Y hacemos una alfombra de bacterias. Lógicamente
lógicamente el tiempo para ver, generalmente lo ideal es 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque generalmente la superpoblación a veces no nos ayuda. No sé si esto habrá sido en tiempo adecuado, parece que sí, pero cuando ya pasan más del tiempo, las bacterias, pues lógicamente, crean pues multipoblaciones y entonces ya comienzan a invadir porque lógicamente quieren nutrientes y ahí lo van a conseguir. Y esto se va a secar porque son discos, ¿no? Húmedos. Entonces ya no puede ya ser un antibiograma falso, ¿no? Ya no es el adecuado. Por eso todo se debe leer a su tiempo. Es lo mismo, igualito, ¿no? Acá también. Estos son resistentes, esto es intermedio y esto sensibles, ¿no? Los tres son sensibles. No logro leer qué tipo de bacteria es. Igual, acá tenemos resistente, resistente. Este también es resistente y esto es ya sensible porque tiene un halo de sensibilidad mayor que el disco. Entonces ya tenemos sensibilidad ahí también. Ya no hay más. Entonces ahí tenemos todas las prácticas. ¿Qué más hay por acá? Es la última que hemos visto. Perfecto. No sé, ¿algo que quieran preguntar aquí en esta parte? No sé, ustedes dirán. Bueno, ya voy a dejar de compartir en todo caso. Nos vamos a nuestra reunioncita. Ya tiene acá alguien que está levantando la mano. A ver, Paul, dime, ¿qué te puedo ayudar? Sí, buenas tardes, doctora. Quería saber cuándo se considera resistencia, cuáles son los parámetros para saber que hay una resistencia al antibiótico. Sí, hay unas tablas que ya están establecidas para cada tipo de bacteria. Son tablas grandes de los antibióticos, ¿no? Se utiliza también unas reglas. No lo tengo a la mano ahorita, la regla, pero son unas reglas, así como fueran escuadras, ¿no? Para cada tipo puede ser de gram positivos o gram negativos. Y de acuerdo a esa escala, se habla de intermedios. Al ojo, ahorita hemos visto al ojímetro, como se dice, al ojo, pero esas tablas ya están establecidas y en el laboratorio lo tienen. Entonces son tablas que se mide el diámetro del halo, y de acuerdo a esos diámetros del halo lo van estudiando, de acuerdo a los diámetros del halo se va viendo si es sensible. Y esto es para cada tipo de bacteria. ¿Correcto, Paul? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, yo creo que hemos culminado la práctica. Entonces, como les digo, nos damos unos 5 o 10 minutos a aquellos que quieran en algún momento compartir algo más de lo que sus compañeros no han compartido o quieren reforzar un poquito algo que lean de las prácticas. Yo los acepto perfectamente. Entonces, ya Pedro, se comunican con Pedro para que Pedro les haga una lista, doctora, de acuerdo a esto, vamos a hacer esto, primero a ir esto es corto y conciso, no es una exposición tampoco. La exposición ya la hicieron sus compañeros, sino que no de la práctica, por decirle a catalasa. La práctica de la catalasa, doctora, mire, ve, esto es así, corto y conciso, para reforzar el conocimiento, más que para otra cosa. Nada más. ¿Algo más, chicos? ¿Nada más, Pedro? No, doctora, todo bien. Voy a comunicarme con la delegada entonces para que me diga a mí las fechas de los exámenes. Sí, pues, entonces, por lo que veo no se está respetando entonces el syllabus. Entonces por ahí hay una deficiencia por parte, digamos, de la delegatura. Pero entonces voy a coordinar bien con ella, entonces para que me diga poder pasarle pues a usted las fechas correspondientes y a usted también nos comunicamos por interno en todo caso para poder coordinar mejor. Ya. Más bien, Pedro, según el syllabus, mira, la delegada, bueno, no me he comunicado con la delegada porque la que se ha encargado de comunicar es la doctora Gina Vilches, porque
hay muchos errores en el sílabus. Entonces, este sílabus realmente parece que lo han cogido y lo han pegado, no sé cómo realmente haya sido, ¿no? Pero hay varios temas que, bueno, uno dicta la teoría y uno ya